vamos a hablar sobre seguridad, impuestos y tecnología en el mundo cripto. El primer tema que vamos a empezar hoy es lo que les estaba contando, estafas y marco regulatorio, luego cómo detectar un token, una criptomoneda o un exchange pirata, impuestos y web 3.0. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, interrumpirme todo lo que quieran, voy a estar súper pendiente del chat y de contestarle las preguntas. Si alguno quiere abrir el micrófono o abrir su video y su micrófono, no hay ningún problema. Hoy voy a contestarles. Patricia, Señora. discúlpame, es que el chat está deshabilitado para escribir. La grabación está, a ver, yo miro. Todo. ¿Ya? ¿Se puede? ¿Puedes probar, Erika Puris? Listo ya. Gracias. Listo, súper. Manuel, David, gracias, gracias. Es que no sé por qué, pero está deshabilitado. Entonces, bueno. Estafas y marco regulatorio. En el transcurso de los tiempos, desde que nacieron las criptomonedas, han habido muchísimas estafas alrededor, no solamente del Bitcoin, sino de otras criptomonedas. ¿Listo? Realmente esto se convirtió en una modalidad muy utilizada por los delincuentes como fachada para llevar a cabo delitos económicos contra personas incautas o que no tienen la información o que pues no conocen mucho del mundo cripto. Inclusive hay algunas personas, no sé si les ha pasado, que uno les dice Bitcoin y ahí mismo sienten como que uno quisiera hablarles de algo malo, de algo feo, de una pirámide, de un scam, que uno quisiera como captarles su dinero, no sé. Como que uno habla del Bitcoin y dicen, wow, o sea, ¿en qué me voy a meter? Entonces, pero pues ya ustedes saben de primera mano que pues no es así, pero desafortunadamente por culpa de personas incautas hay personas que se están perdiendo de información de muchísimo valor, sobre todo porque pues la economía pues va hacia las criptomonedas, ¿no? Evolucionando. Colombia es el noveno país del mundo con mayor uso de criptomonedas, de acuerdo con el índice global de adopción de criptomonedas que hubo en el 2020, hecho por Chain Analysis. Sin embargo, antes de aprovechar este enorme potencial y de impulsar el crecimiento, creo que es claro para todos y no sé si todos sabían, pero precisamente Colombia también es uno de los países más potentes a nivel mundial con todo lo que tiene que ver con esquemas piramidales, esquemas Ponzi, estafas a nivel de internet y todo este tipo de cosas. Entonces, en vez de que hay algunas personas que en vez de aprovechar este gran potencial que ha tenido Colombia, lo que hacen para impulsar el crecimiento, entonces lo que sí está pasando es que algunos estafadores están aprovechando este potencial para engañar y estafar a algunas personas. Pero bueno, ¿cómo lo hacen? Como ni el Bitcoin ni las criptomonedas están reguladas. Cuando digo que no están reguladas, no quiero decir que sean ilegales, simplemente que están sin ley, ¿cierto? O sea, no están reguladas, no hay quien las controle, por así decirlo. Entonces, por eso precisamente son descentralizadas. Ellos usan este mecanismo de transacción que definitivamente sigue siendo innovador. Tal vez para ustedes ya no es algo innovador, pero pues ustedes están dentro del 4% de la población mundial que sabe algo acerca de criptomonedas, porque el resto, el 96% de la población, ni siquiera han escuchado o no tienen certeza o no saben realmente qué son las criptomonedas. Entonces, pues utilizan, muchos inversionistas pues caen en manos de delincuentes que utilizan el nombre del Bitcoin o el nombre de las criptomonedas como señuelo para atraer
a personas incautas que lo que quieren es hacer dinero rápido y exactamente como lo dijo Manuel, es alegal. O sea, está fuera de la legalidad porque aún no hay un marco regulatorio definido. Entonces, hay personas que utilizan los nombres como Bitcoin, criptomoneda y este tipo de, como que utilizan verdades para estafar a las personas. Entonces, están utilizando estos mecanismos como señuelo para que personas incautas y que no tienen reales conocimientos sobre las criptomonedas, pues caigan y obviamente caigan presas no solamente de la ambición, sino de su falta de conocimiento, ¿no? Algunas de las historias de estas personas que son delincuentes es que, por ejemplo, usan los casos, usan las palabras como Bitcoin, criptomonedas, inversión, cuando esto realmente no es una inversión, sino es una estafa. Bueno, utilizan todas esas palabras que usa uno normalmente en la comunidad cripto para estafar a las personas. ¿Listo? Eh, no se puede afirmar que definitivamente todas las personas que nos vengan a hablar sobre el tema de las criptomonedas o sobre el mercado de las criptomonedas realmente quieran estafarnos. Hay personas que realmente nos pueden estar ofreciendo eh, algunos productos que son competitivos y que realmente sí funcionan, pero pues tenemos que aprender eh, a descubrir como por dónde me voy y por dónde mejor me quedo quietico y no hago inversión ahí. Aparte de eso, también tenemos que aprender a estudiar y a revisar cada uno de los proyectos en los que vamos a invertir. No solamente proyectos de inversión, sino, por ejemplo, proyectos de metaverso, de NFTs, de criptomonedas, algún proyecto específico, aunque sintamos que realmente sí corresponde a una necesidad de la comunidad cripto, tenemos que estudiar todos y cada uno de los proyectos a los que pretendamos entrar. Porque no necesariamente porque se trate de una inversión en el extranjero o una inversión de algo a lo que consideremos diferente, eh, tiene que ser una estafa, ni tampoco quiere decir que vaya a tener unas ganancias muy, muy, muy grandes. ¿Listo? Eh, también hay que tener en cuenta que en algunos países no están, no es que no esté regulado, sino que hay algunos países en los que ni siquiera está permitidas las transacciones con criptomonedas. Lo que pasa es que nosotros en Colombia somos muy favorecidos al respecto, pero hay países en los que sus transacciones todavía no están permitidas. En ese orden de ideas, si nos nombran alguno de estos países como casa matriz o como sede de algunos de los proyectos en los que vamos a participar, pues debíamos dudar muchísimo, porque si hay algo que puede que no tenga regulación, pero que no esté permitido, pues sí. Dime, David. ¿China es un ejemplo? Sí. ¿O no? China es un ejemplo. Sí, señor. Exacto, sí, correcto. Lo que se dice y escucho solo criptomonedas respaldadas sobrevivirían, el resto se habrá ido. Sí, así es, Joa. Y China es un ejemplo. Fíjense que China, el gobierno chino sale diciendo todo que no, que las criptomonedas no están reguladas y que ellos como que castigan las transacciones con criptomonedas. Y sé de muy buena fuente que hay personas que cuando comercian con China, cuando hacen importaciones, por decir algo, algunas personas les reciben en stablecoins como USDT y este tipo de criptomonedas para que la transacción sea muchísimo más rápida. Pero esta es una negociación ya como entre esas personas y tienen que tener ya como la confianza, porque recuerden que con un numerito mal, pues ya llega mal la transacción. Entonces, y deben tener la confianza de que realmente la persona al otro lado sea de confianza. Entonces, esto ya lo hacen como son transacciones de alta confiabilidad.
Porque si a mí, por ejemplo, me vienen a decir es que hay un proyecto nuevo que va a salir y preciso el gobierno chino está que prohíbe. Una cosa es Japón, otra cosa es Corea, otra, bueno, ellos allá se diferencian. Pero, por ejemplo, China saca muchas de estas cosas precisamente para manipular el mercado. Sin ir más lejos, el gobierno chino es uno de los, ¿cómo se dice?, holders más grandes de Bitcoin en el mundo. Y entonces uno diría, pero ¿cómo así que el gobierno chino tiene su propia moneda virtual? ¿Y cómo así que el gobierno chino es una de esas grandes ballenas que compra Bitcoin cuando lo bajan a precios muy baratos y después entonces sale a vender y después vuelve y compra? ¿Y cómo así que ellos están captando y captando Bitcoin como casi ya parece una reserva de valor en ese país? Pues así es, el gobierno chino tiene realiza esas prácticas que uno diría pues no son muy buenas para el comercio, pero lo hace. Entonces uno tiene que aprender cómo a desconfiar de los países en los que todavía no hay, no, por eso vuelvo y le repito, no regulación, sino en los que prohíben las transacciones. Y además porque tengan ustedes presente que si digamos, ustedes van a hacer van a participar de algún proyecto con criptomonedas, eh, por no hablar de China, por hablar de Francia. Vamos a todos a entrar en un proyecto con criptomonedas en Francia y resulta que allá las transacciones son prohibidas. Entonces uno le pone el dinero en el proyecto, pero de repente mañana le pueden decir que no se puede sacar el dinero hasta que el gobierno de Francia vuelva a habilitar las transacciones. Entonces su dinero se queda ahí y no sabemos qué pueda pasar y no hay como tener la seguridad de que yo puedo invertir, pero también que puedo sacar mi dinero en cualquier momento, ¿no? Entonces, eso para tenerlo presente. Hay, por ejemplo, ciertas clases de estafas en las que le dicen a uno que empieza por decir algo, el día de hoy voy a invertir $1000 y en 3 años vas a recibir el 500% de tu inversión, o en 3 años no, en un año vas a recibir el 500% de tu inversión sin hacer nada, absolutamente nada. En el mundo de las criptomonedas esto es muy posible porque uno puede holdear una moneda y la moneda puede crecer, pero nadie te puede asegurar eso. O sea, el que te diga que te lo asegura y te lo súper asegura y que te diga es que esto va a ser así porque así esto no va a fallar, hay algo raro ahí, porque como les he explicado todo el tiempo, el comercio de las criptomonedas es un comercio supremamente volátil. Nadie les puede asegurar que pueda haber una real ganancia. Entonces, si bien las ganancias pueden ser exponenciales y muy altas, hay que tener presente que también asimismo está el riesgo de perder todo el dinero. Entonces, nada es seguro. El que nos venga a hablar de seguridad total, pues está fallando. Ni siquiera cuando hacen trading, ni siquiera nada, porque son en negocios de alta volatilidad, listo, de muy alto riesgo. También muchísimas veces usan como una táctica y es que lo dejan a uno ver que su cuenta realmente está como engordando, ¿no? Como creciendo, pero realmente no puedes sacar el dinero. Simplemente puedes ver que tu cuenta crece, pero no puedes sacar el dinero porque tiene como unos periodos límites para que puedas sacar y si los quieres sacar antes, entonces te van a cobrar como una penalidad, por así decirlo. Entonces, pues nada, tú te esperas y realmente lo que estás haciendo es que estás esperando a que puedan estafar a muchísimas personas y luego se desaparecen porque ya después no se van a poder sacar las cosas de la plataforma, ¿no? Otras de las técnicas que usan es pedirle a las personas que inviten a otras personas, o sea, que se esperan a que sean grupos muy grandes de personas los que entren a ser parte de un negocio.
esperan a que hagan grandes transacciones, se escudan detrás de que la página falló, de que el hosting, de que el servidor, de que muchísimas cosas. Y por lo general las páginas de criptomonedas deben tener una infraestructura y una tecnología lo suficientemente robusta, por lo menos para permitirle a las personas tener información acerca de las transacciones y los proyectos en los que están invirtiendo, ¿sí? Otra cosa muy importante es que siempre se fijen y tengan muy presente las comunidades y las redes sociales de cada uno de los proyectos a los que quieran entrar. Otra cosa que se ve muy común es que ponen teléfonos en países donde realmente, a los que realmente es muy difícil o muy costoso llamar. Entonces, en ese sentido también hay que tener cuidado porque, pues, por lo general los proyectos de criptomonedas a veces ni siquiera ponen teléfono. Y ahora que pongan un teléfono y pongan un teléfono que no existe o que sea de un país al que es supremamente difícil llamar, pues genera cierta desconfianza. Ya. ¿Qué más les cuento? Ay, perdón, mi gato tumbó algo, me asusté. Bueno, definitivamente en el mundo de las criptomonedas no hay un modus operandi definido en cuanto a las estafas. Realmente hay muchos y la magia aquí es poder invertir en los proyectos que realmente no son estafa, que son proyectos reales, que son proyectos efectivos y obviamente aprender a diferenciar, no solamente saber si un proyecto va a crecer, sino aprender a diferenciar entre uno que es estafa y uno que no lo es. ¿Listo? También empezar a dudar en esos proyectos que te ofrecen crecimientos económicos muy rápidos y sobre todo los que te piden, los que te ofrecen crecimientos económicos muy rápidos que no dependen realmente del negocio como tal, o sea, de las transacciones o de las operaciones que estén realizando o de las monedas, sino que dependan exclusivamente de invitar e invitar personas, donde les dicen, no, mira, si tú puede que no vas a ganarte, no sé, vas a duplicar tu dinero. Pero si invitas 2 personas, si invitas 3 personas, vas a ganar 5 veces o 10 veces más de lo que invertiste. Entonces ahí ya hay que empezar a dudar porque uno dice, a ver, el dinero, la rotación es más importante la rotación de las personas que la rotación del dinero. Entonces, ahí es donde hay que empezar a ver, porque seguramente lo que están haciendo es que los están utilizando a nosotros, los incautos, como señuelos para tener otras personas que van a caer en la estafa. ¿Listo? Como las criptomonedas, por ejemplo, en Colombia no tienen una regulación, es muy difícil que las autoridades realmente puedan resolver o llegar a encontrar o a penalizar este tipo de delitos. Por eso es que sí caemos, por eso es que tenemos que tener realmente mucho cuidado porque como no hay un marco regulatorio alrededor, pues es muy fácil que las personas puedan cometer estos delitos porque pues no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser como su penalidad o su castigo, por así decirlo. Y aunque ya hay definitivamente detectives de delitos cibernéticos o informáticos, todavía no tienen el conocimiento suficiente para controlar este tipo de scams y de delitos a nivel mundial inclusive. Colombia, por ejemplo, forma parte del Convenio de Budapest desde el 2020, que es el convenio en el que la Europol y la Interpol revisan los delitos transnacionales que tienen que ver con el intercambio de evidencias y de información ilegal con 65 países con el fin de prevenir, detectar, investigar y enjuiciar la delincuencia organizada transnacional. O sea,
que rompe como las fronteras de cada país, o sea que se puede hacer por internet. Sin embargo, todo lo que les estoy diciendo no es para que se hagan una mala idea de las criptomonedas y digan, no, pero esto es dificilísimo, me van a estafar. No, no hay que tampoco satanizar a las criptomonedas en sí, porque pues es un gran mercado en el que en el que podemos hacer crecer nuestro portafolio y en el que podemos lograr muy buenos resultados. Sin embargo, lo mejor para lograr buenos resultados es primero conocer sobre el tema y segundo aprender a diferenciar entre un proyecto, que sí funciona, entre un proyecto bueno a un proyecto scam o un proyecto estafa. ¿Listo? Otra cosa también que podemos tener en cuenta es que empecemos a revisar los proyectos no solamente en CoinMarketCap o en CoinMarketCal o así en las plataformas que les estoy dando, sino también empezar y sobre todo cuando estamos empezando en el mundo cripto. Ya cuando conocemos un poquito más y hemos caído en uno y en otro, pues uno empieza como a ser un poco más prevenido, por así decirlo. Pero cuando no tenemos tanto conocimiento, lo mejor siempre será ir a la fija, revisando proyectos que pertenezcan a exchange muy grandes, a empresas que operen como dentro de una formalidad, por así decirlo, y que nos brinden como cierta confiabilidad a la hora de hacer este tipo de transacciones o de inversiones, por así decirlo. Entonces, ¿cuáles son como las dudas legales que podemos tener alrededor de los criptoactivos y cuál es como su regulación? Entonces, yo les voy a poner aquí más o menos cómo haríamos nosotros para detectar si hay un token, una criptomoneda o un exchange que sea pirata. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el funcionamiento de los criptoactivos suele ser muy, muy llamativo, pero se debe tener en cuenta, obviamente, que no tiene ninguna regulación, como se los he dicho todo el tiempo. Un momento, por favor. Entonces, pues, a pesar de que no existe una regulación, si ustedes están pensando en invertir en criptoactivos, deben tener en cuenta como ciertas consideraciones legales, así como el funcionamiento de las plataformas tecnológicas en las que van a realizar estas transacciones. No existe, por ejemplo, en Colombia una regulación expedida por el Congreso de la República que nos ofrezca protección ni a los consumidores, ni tampoco una normativa para que regule su funcionamiento. Sin embargo, sí hay ciertas dudas alrededor de las criptomonedas. Yo les voy a hablar de unas que son como las más frecuentes. Mi gato está tan necio, perdón. Entonces, hay personas que se han preguntado, por ejemplo, ¿cuál es la regulación de criptomonedas en Colombia? De hecho, a mí me preguntan muchísimo eso y les quiero decir que no hay ninguna ley en Colombia que regule las criptomonedas. Han habido intentos de proyectos de ley, pero una ley emitida por el Congreso de la República no existe para la regulación. Sin embargo, sí hay pronunciamientos de parte del Banco de la República y de la Superintendencia Financiera asociados al manejo de las criptomonedas, sobre la competencia de cada una de las actividades, que es muy diferente a que haya una ley como tal. Los antecedentes del funcionamiento de los criptoactivos, ¿cierto? Entonces nos preguntaríamos cuáles son los antecedentes del funcionamiento de estos. La superintendencia ha sacado un par de opiniones y conceptos alrededor de esto y le dijo a las entidades financieras que no se puede invertir en criptomonedas ni tener inversiones en activos digitales porque se tratan de activos muy especulativos de los cuales los usuarios realmente no tienen el conocimiento y por ende pues tampoco pueden tener la protección del Estado ya que son demasiado especulativos. Entonces cuando alguien quiere hacer una inversión en criptomonedas, realmente está haciendo una inversión porque está seguro de que la quiere hacer
porque pues no hay quien lo proteja de cierta manera. Por otro lado, por ejemplo, el Banco de la República, como autoridad cambiaria, ha dicho que las criptomonedas no son divisas y que los bancos, por tanto, no pueden realizar operaciones con criptomonedas. Sin embargo, sí pueden hacerlas en dólares, porque los dólares sí son divisas. Entonces, hasta el momento estamos en eso, ¿listo? Hay personas que se preguntan, por ejemplo, que por qué hay tanto recelo ante el uso de activos digitales. Y es que en el transcurso del tiempo, las criptomonedas han estado asociadas alrededor del mundo a temas de lavado de activos, financiación del terrorismo, y este tipo de escenarios hace que las entidades tengan ciertos miedos de que sus productos sean utilizados para esconder este tipo de actividades fraudulentas. Entonces, esto vuelvo y les repito, no quiere decir que no esté permitido, sino que existen riesgos asociados a estos temas y las entidades acogieron las recomendaciones entregadas por la Superintendencia Financiera cuando hay dudas de que estos criptoactivos están, ¿cómo se dice? Hacen parte de alguna de estas actividades, ¿no? Bueno, también han hecho planes piloto la Superintendencia Financiera para el uso de estos criptoactivos. ¿Y en qué han consistido estos planes piloto? Realmente lo que ellos intentan es que por medio de unas fintech y de la innovación financiera, se lancen a ciertas entidades financieras o bancarias unas alianzas con plataformas de criptomonedas. Estos nexos constituyen como que los bancos le brinden ciertas condiciones a estas plataformas para que las personas puedan básicamente eh, invertir, comprar criptomonedas sin que haya tanta especulación, sino como para hacerlas más normales para el público. Eh, estas alianzas entre las entidades financieras y las plataformas de criptomonedas seguramente van a ser muy reguladas y también tendrán condiciones de mecanismos de prevención frente al lavado de activos y obviamente la financiación del terrorismo o cualquier delito que se quiera hacer por medios cibernéticos. Entonces, pues las entidades y las plataformas deberán asegurarse de que las personas o los usuarios no estén utilizando este tipo de plataformas o de criptoactivos para beneficiarse o para hacer lavado de activos de algunos delitos que estén cometiendo. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente como lo que ellos están revisando. ¿Hay alguna forma de que los ciudadanos puedan incursionar en este mundo de los activos digitales? Definitivamente sí. Hay algunas personas que lo hacen por medio de cuentas en diferentes países en los que es un poco más fácil. Colombia es uno de los países en los que realmente sí es muy fácil acceder al comercio de criptomonedas. Sin embargo, hay que asegurarse, por favor, de siempre usar una plataforma que tenga respaldo y reconocimiento, porque es necesario llevar un registro serio y que de alguna manera uno responda por los criptoactivos que tiene en una plataforma para el momento en que algunas autoridades o alguien nos quiera preguntar de dónde provienen los criptoactivos con los que tenemos en cierta plataforma, ¿cierto? ¿Qué más? Muchas veces las plataformas tienen que tendrían, hasta el momento no conozco a ciencia cierta o no sé realmente si las plataformas pudiesen brindar información. Las que yo conozco hasta el momento no le ofrecen información a las entidades hasta el momento de los montos o de los tipos de transacciones o de las transacciones que realizan los usuarios. Sin embargo, en algún momento seguramente sí
pudiesen brindar esa información, sobre todo de los que tienen límite, o sea, superan como los límites establecidos eh, para empezar en el mundo de las criptomonedas. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si estuviésemos frente a una estafa, ustedes se preguntarán, ¿y si hay una estafa en el mundo de las criptomonedas, dónde la puedo denunciar? Bueno, en este momento, como se los dije, uno puede ir y denunciarla, digamos, ante la superintendencia y así. Pero esto no necesariamente quiere decir que vayan a atrapar a las personas que cometieron la estafa o que le robaron el dinero a las personas, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, porque pues, como les digo, no hay una regulación y a veces estas personas acuden a decir cosas que, por ejemplo, pueden decir que son de regalos, que nunca le pidieron a las personas esos fondos. Muchas veces lo hacen por medio de exchanges descentralizados o de wallets descentralizadas, donde la transacción queda, pero todo es anónimo, entonces nadie puede asegurar de quién es la transacción o hacia quién es la transacción. Entonces hay como muchos vacíos alrededor, lo que permite pues que sea muchísimo más fácil. Por eso no podemos caer como incautos para que las personas pues no nos estafen. ¿Qué hay que saber acerca de criptomonedas antes de caer en una estafa? Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es qué es una criptomoneda y pues ya todos saben qué es una criptomoneda. Lo siguiente que tienen que saber es cómo se utilizan las criptomonedas y ya todos saben que se hacen por medio de redes, que se utilizan wallets, que son anónimas, que cobran un fee, pero que el fee es muy, muy bajito. Ya todos saben muchísimo cómo se utilizan las criptomonedas y para qué se utilizan las criptomonedas y qué son las criptomonedas. ¿Listo? ¿Cómo podemos obtener criptomonedas? Entonces, ya también se habló de que se pueden hacer transacciones, bien sea haciendo trading, bien sea haciendo minería, haciendo hold, haciendo minería en la nube, bueno, hay comprando, vendiendo NFTs, comprando y vendiendo NFTs, uno también puede generar criptomonedas. Bueno, hay muchas formas en las que uno puede obtener criptomonedas. Si ustedes ya conocen varias de las formas, por favor, no caigan como incautos de personas que les puedan decir que uno puede crear criptomonedas por invitar personas a ser parte de algo, porque no entiendo ni siquiera ese concepto de que para minar una criptomoneda tenga que decirle a mi hermana. Eso no. Así yo le digo a mi hermana y mi hermana está segura, no creo que eso me ayude a minar criptomonedas o a crear criptomonedas. Mientras que si de pronto yo hago hold, mi criptomoneda empieza a crecer, o estoy haciendo minería, o estoy haciendo minería en la nube, o estoy vendiendo NFTs, o estoy participando en algún proyecto del metaverso donde me paguen con criptomonedas, o estoy participando en algún juego del GameFi y me están pagando con criptomonedas. Bueno, hay muchísimas formas en las que uno puede acceder a las criptomonedas, o sea, obtener criptomonedas, pero una de esas, por ejemplo, no es invitar. ¿Listo? ¿Dónde y cómo se almacenan las criptomonedas? Las criptomonedas se almacenan en monederos, en carteras frías, como les decía la vez pasada, la Trezor y la Ledger son de las más famosas. En wallets de papel, en exchange, en plataformas diferentes, en la computadora, en los celulares, físicamente, ¿no? También se hace en wallets digitales, en plataformas digitales, y todas usan una seguridad diferente. Algunas necesitan un KYC, o sea, un reconocimiento de las personas, otras te piden la huella digital, otras te piden unas frases semilla, otras aparte de la frase semilla
te piden una clave, otras te piden 2 claves, otras te piden seguridad doble, esa de mandar un mensaje de texto al celular. Todos los sitios en los que podemos almacenar criptomonedas nos piden como una seguridad y eso ustedes ya lo saben, entonces por favor para que les digan, no, es que las criptomonedas, si alguna persona viene a decirles que las criptomonedas no se pueden guardar en ninguna parte, me las tiene que dar a mí, ustedes ya pueden empezar a dudar porque definitivamente eso no es normal. ¿Qué más? También hay que tener presente cuáles son las diferencias entre una criptomoneda y una divisa. Por ejemplo, cuál es la criptomoneda, una diferencia entre una criptomoneda y, por ejemplo, el dólar. Entonces, por ejemplo, la criptomoneda no está respaldada por ningún gobierno hasta el momento. Los valores de la criptomoneda son demasiado volátiles y cambian constantemente, mientras que las divisas o los dineros de ciertos países no tienen esa volatilidad en el momento. Los pagos con criptomonedas no tienen protecciones legales. ¿Listo? O sea, no, si compramos algo con criptomonedas y no nos funcionó y queremos que nos devuelvan el dinero, nadie puede hacer que realmente, o sea, si la persona a la que le pagamos con las criptomonedas tiene un buen corazón y no lo quiere devolver, está bien, pero si no lo quiere devolver, está en su derecho de no hacerlo porque aquí es muy difícil, muy difícil disputar las compras en ese sentido que han sido pagadas con criptomonedas. Ya que sus pagos son completamente y absolutamente irreversibles. Es problema de cada persona la dirección o la información que comparte para que las transacciones lleguen a un feliz término. Entonces, porque recuerden que finalmente la información de cada una de las transacciones es pública, pero es nuestra responsabilidad entregar bien la información para que nos paguen en criptomonedas. ¿Qué más? Unas de las estafas más comunes son, por ejemplo, que algunas compañías prometen grandes sumas de dinero, algunos estafadores piden, por ejemplo, que uno reclute personas o que uno le esté llevando personas para ellos pagar con criptomonedas y eso no habla bien del proyecto. Otros empiezan como con ofrecimientos que las personas realmente no les están solicitando o empiezan como a dilatar pagos de las cosas, o sea, no son como muy claros con la información. A veces publican información falsa en las redes. Sí, exacto, Erika. En algunos casos y con las criptomonedas es muy difícil hacer marketing de afiliados. Realmente yo siento que si hacen marketing de afiliados y con muchísimo respeto para las personas que hacen negocios de referidos, eso es, con criptomonedas es algo bien complejo porque los proyectos se pueden caer muy fácilmente y las criptomonedas son demasiado volátiles para ponerse uno a hacer este tipo de proyectos. Esto de repente puede funcionar en otras cosas, de pronto en la venta de productos o algo así, pero para el tema de las criptomonedas, con la volatilidad del mundo de las criptomonedas, es un riesgo demasiado grande que están corriendo. Los estafadores por lo general aseguran y garantizan que uno va a ganar dinero en las criptomonedas y realmente a uno en este mundo de las criptomonedas nadie, absolutamente nadie le puede garantizar a uno ni asegurar que uno va a ganar dinero, porque sí, uno puede ganar y puede ganar muy bien, pero no hay una garantía al respecto porque es un mundo demasiado volátil y si uno no tiene los conocimientos, pues también puede perder dinero fácilmente. También los estafadores a veces prometen altos rendimientos ya exagerados. Hay otros que prometen dinero gratis, inclusive sin ninguna clase de inversión, que esos proyectos no sé, ya cuando le dicen a una cosa de esas, uno ya tiene que
tener como los bombillitos rojos encendidos. Entonces, ¿qué podemos hacer en el caso de querer revisar algún proyecto? Entonces, lo que les decía, primero revisar la comunidad, que responda a una necesidad, hacer su DIOR, revisar los comentarios de la comunidad, hacer parte de su Telegram, hacer parte de su Discord, estar muy pendiente en unas fuentes confiables, como por ejemplo pueden ser Reddit, Medium, CoinGecko, CoinDesk, CoinMarketCap hasta cierto punto, porque pues hay demasiados, hay ya tantos proyectos que la verdad, pues no sé, yo me imagino que deben pasar muchos que no. Otra cosa que utilizan muchísimo los estafadores a veces es chantajear a las personas por medio de emails. Bueno, en fin. Entonces recuerden que uno puede reportar algunos crímenes que tengan que ver con estafas por medio de criptomonedas, pero esto no quiere decir que vayan a ser resueltos o realmente estudiados, por así decir, por las entidades que revisan esta clase de delitos. A ver, ahora vamos a hablar acerca de los impuestos en la cripto. Entonces, se deben pagar impuestos por las transacciones en criptomonedas. En este momento, como ya hay países donde el Bitcoin, por ejemplo, es moneda de curso legal, sí hay que pagar impuestos y en criptomonedas en esos países. En Colombia tenemos muchísimas dudas todavía sobre la tributación acerca de los criptoactivos, porque pues si bien es cierto que la digitalización de la economía o la digitalización financiera llegó para quedarse, el mundo financiero todavía no está preparado realmente para manejar las criptomonedas, entonces pues van pasito a pasito, pasito a pasito y todavía, miren, cuando uno paga impuestos, uno está pagando realmente porque el Estado le ofrece a uno como cierta seguridad, ¿cierto? Cuando uno paga impuestos, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con la economía o impuestos en lo que tiene que ver en la banca, uno paga porque finalmente está en medio de un marco regulatorio, ¿no? Y eso evita que a uno lo estafen, los bancos lo estafen, siempre hay como unas normas y unas reglas del juego que cumplen unos y otros, y eso permite pues que uno pues esté más seguro de cierta manera, entonces también por eso uno paga impuestos, por lo menos en la parte bancaria. Entonces uno pudiese decir que pues como hay algún marco regulatorio, realmente hay una función que se está realizando, uno está pagando por esa seguridad. Pero en este momento no hay un marco regulatorio, no hay nadie que nos asegure nada al respecto. Señor, Pregunta, qué pena interrumpirte. dale. ¿El FIT que tú hablas equivaldría también a un impuesto o no? ¿Es diferente? Es diferente. El fee es como pagar un servicio. Porque los impuestos, entonces aquí, por ejemplo, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, uno cuando paga un impuesto, uno paga como el servicio de que alguien está detrás, hay una entidad que está detrás, que está regulando y que te va a asegurar que no van a cometer ciertos actos que no serían justos para ti en cuanto a la regulación, ¿cierto? Pero como aquí no hay marco regulatorio, pues entonces yo no veo el por qué tengamos que pagar, ¿cierto? Impuestos en este momento. Cuando hablamos del fee o del gas que se paga, es como que le estamos pagando un servicio porque nos dejan usar la red, esa blockchain, los mineros, ¿cierto? Que son ellos los que están minando, los que nos permiten validar las transacciones. Entonces, realmente ahí lo que pagamos es como un servicio, no unos impuestos como tal. Voy a leer el chat aquí que me están preguntando. Sí, entra. Si entra a una cuenta bancaria el retiro de una Bitcoin
Bitcoin entraría como movimientos de un Bitcoin entero. Pues lo que pasa es que yo siento que en este momento eso depende, sí, ya entra el sistema bancario y ya está grabado, exacto. O sea, cuando entró el dinero, si te entra a una cuenta bancaria, primero ya tiene que entrar en forma de dinero fiat, como mínimo en forma de dólar, ¿cierto? Porque pues ya entró dentro de la economía, o sea, entró dentro del juego, ¿cierto? Mientras se mantenga en criptomoneda, pues aún no. Pero cuando ya se pasa a dinero fiat, ni siquiera papel moneda, sino ya cuando es bancarizado, ya deja de ser criptomoneda, ¿cierto? Porque en el banco uno no puede, o sea, en el banco como tal, digo, banco, eh, uno no puede tener, en este momento de la historia, uno no puede tener, tengo $1000 en mi cuenta bancaria y tengo 2 millones de pesos y aparte de eso tengo 2 Bitcoin. En este momento de la historia aún no se puede hacer eso. Entonces, cuando ya tú lo entras, el dinero ya lo estás bancarizando, ya hay, como dice DeFi, ya entra al sistema bancario, ya está grabado, ya no hay nada que hacer. Ahí ya es dinero común y corriente y te toca pagar impuestos y aparte de eso te toca decirle al Estado de dónde viene ese dinero para que no quede grabado como lavado de activos o que proviene de algo que no se sabe. ¿Listo? ¿Qué más les puedo contar acerca de los impuestos? En Colombia también se habla de que cualquier activo que sea tangible o intangible forma parte de la base patrimonial de las personas, o sea, hace parte del patrimonio de lo que uno tiene como patrimonio, como dinero que le pertenece a uno. Entonces, pues hay que declararlo, ¿cierto? Entonces habría que declararlo dentro del patrimonio. Exacto. Ese haría parte de la base para declarar. Sin embargo, y aquí voy a aclarar muy bien lo que acaba de decir Eric, sin embargo, si no ha sido enajenado, vendido o convertido y sigue siendo criptomoneda, pues es muy difícil que nos pidan que haga parte del patrimonio. Entonces, es algo ahí un poquito complejo, pero si hasta el mundo, o sea, si no hace, si no lo cambian, si no lo enajenan, si no lo venden, si no lo convierten, pues todavía no hace parte del patrimonio. En caso de tener una diferencia positiva entre el precio de compra y de venta, no es necesario pagar impuestos relacionados al respecto. Me refiero a impuestos como el de renta o el de ganancia ocasional, y el de ganancia ocasional es el que uno paga cuando, si es un ticket, una cripto no se reporta y no está grabada. Token, si es un token, una cripto no se reporta y no está grabada. Lo que pasa es que si es un token y está en una wallet descentralizada donde el dueño de esa wallet es anónimo, o sea, digamos, yo te puedo tener una wallet, una Trust Wallet, ¿cierto? Yo tengo mi Trust Wallet y en esa Trust Wallet nadie sabe si que soy yo, es un número, completamente un número. Y si tengo mi token ahí guardado y todavía no lo he convertido a moneda, ni a dólar, ni a pesos, no lo he convertido, lo tengo como token, pues, ¿ustedes lo reportarían o no lo reportarían? ¿Quién habla por ahí en el chat o abre el micrófono o algo? Exactamente, yo tampoco lo reportaría, pues no tiene sentido, ¿verdad? O sea, ¿a quién le pertenece eso? Al dueño de la wallet.
de esa wallet descentralizada, pero pues esa wallet no tiene un nombre, no tiene domicilio, no, es un, o sea, ni siquiera es una wallet descentralizada completamente. Que tiene una frase semilla con 12 palabritas, sí, pero más de ahí no tiene nada. Entonces, pues, esas son las cosas como complejas que tienen que ver con la legalidad de las criptomonedas. Entonces, bueno, ¿qué más les puedo decir? Ah, bueno, también tengan en cuenta que, por ejemplo, en Colombia las personas que declaran renta son las que se pasan de cierto monto, pero de cierto monto en moneda local, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Exacto, DEFIP sabe bastante del tema. Exacto. Para la DIAN no está tipificada como activo financiero, por lo tanto no se reporta. Exacto, ese token pues no, en el momento no. A menos de que lo pasen ya a dinero, a pesos o a dólares. En ese caso sí ya habría que declarar. ¿Listo? Existen diferentes situaciones en las que se debe pagar impuestos por las transacciones con criptomonedas. Por decir algo, cuando yo compro criptomonedas y vendo criptomonedas y de eso saco una ganancia, tengo que pagar dinero por ganancia ocasional. ¿Listo? O así está tipificado. Entonces, y es porque sinceramente ya es porque ya lo estoy convirtiendo, ¿sí ven? Es que ahí está como la magia, ya lo estoy convirtiendo y ya lo estoy pasando a otro tipo de entidades, a otro tipo de mercado, por así decirlo. No se está quedando solamente en la blockchain, sino que está pasando a ser parte de otros. Entonces, ahí ya pues tengo que declararlo, ¿listo? En algunos casos de cuando se reciben criptomonedas por parte de la minería, se consideran comisiones, se considera un servicio por comisiones. Recibir pagos en criptomonedas sería solamente en el caso ya cuando los esté convirtiendo, porque pues como les digo, cuando uno recibe pagos de una wallet descentralizada, anónima completamente, a otra wallet, pues díganme a quién le cobramos los impuestos. O sea, ahí, ¿cómo hacemos? ¿Mm? Entonces ahí está ahí está la cosa como complicada de definir. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a impuestos en cripto. De todas maneras, si tienen más dudas o algo, guárdenlas para el domingo o las pueden ir escribiendo ahí en el chat. Mientras cerramos la clase de hoy hablándoles un poquitico sobre la web 3.0. Este también es un tema súper interesante. La web 3.0 está directamente ligada a todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Es lo último en innovación en cuanto a la web. Está tomando muchísima fuerza en el mundo digital. Es como una novedad para el mundo y es porque estamos uniendo el uso de las criptomonedas, el uso de la blockchain con todo lo que tiene que ver con el mundo real. Entonces, está haciéndose muy interesante todo lo que tiene que ver con la web 3.0. Como ustedes saben, el mundo de la web ha cambiado y ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Y dentro de estos últimos años se ha generado algo muy interesante, que es de lo que hablamos la clase pasada, y es que se han generado algo que se llama el metaverso, que es como un nuevo concepto en el que podemos
identificar cierta realidad virtual, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, se le ha dado prioridad a aumentar la interactividad y la interoperabilidad entre los usuarios de las diferentes redes, y esto ha cambiado la experiencia digital de los usuarios frente a las plataformas, haciéndola muchísimo más integral y experimental en este mundo del ciberespacio. Entonces, por ende, el mundo de las criptomonedas juega un rol lo suficientemente importante y clave como medio de intercambio dentro de este metaverso. Entonces, así como la web 1.0, en sus inicios cada persona se conectaba directamente simplemente por medio de plataformas o de páginas web de una forma estática, ahora ya no es así. Después de eso se pasó a la web 2.0, donde pasaron a sacarle muchísimo más provecho a todas estas plataformas, a todas estas tecnologías interconectadas, a todas las redes sociales. Ya las cosas no se hacían directamente desde el ordenador, sino que todo el mundo empezó a usar casi que en un 90% el celular, y esto ha sido un proceso como evolutivo a partir del crecimiento y de la innovación de este tipo de formatos, como los de los celulares, ¿cierto? Luego de eso llegó la novedad, que es la de la web 3.0, que lo que quiere realmente es convertir el dinero en una parte integral del funcionamiento del Internet, y por eso busca que además se disfrute de una descentralización en las formas de pago, que se puedan valorar los activos digitales, que se puedan valorar, por ejemplo, los archivos digitales, como les estaba hablando la clase pasada, que se valoren, por ejemplo, los NFTs, como el MP3, imágenes, los tokens, las criptomonedas como tal, y que a la vez las personas mantengan el control y no tengan que ceder el control de sus activos digitales a grandes corporaciones. Entonces, la web 3.0 definitivamente busca descentralizar ese poder que tenían las corporaciones y devolvérselo a las personas como tal. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues combinando el poder de la Internet con el poder de las redes y la blockchain. ¿Listo? Y la cadena de bloques, lo cual pues va a permitirle a las personas tener mayor control sobre su información y sobre todo sobre sus activos y sobre su dinero. Estos nuevos formatos y estas nuevas cosas que se ven de la web 3.0 están muy ligados a todo lo que tiene que ver con los metaversos, y pues por eso mismo nos brindan la posibilidad de que todos seamos muchísimo más creativos, de que hagamos parte de algo muchísimo más grande de lo que ya existe, de que podamos crear y potencializar nuevas experiencias con usuarios dentro de las plataformas, y pues esto hace muy valiosa la interacción dentro de la red, la web 3.0. Aquí por ejemplo se puede ver que juega un papel muy importante toda la tecnología blockchain y todo lo que tiene que ver como con la interacción entre los usuarios como entre sí, ¿no? También hay que tener en cuenta que el nacimiento del Ethereum hizo crecer muchísimo esta tecnología de la web 3.0 con todo lo que ellos empezaron a desarrollar con lo de los contratos inteligentes. Entonces, esto se lo debemos a ellos, y pues también a que cada vez hay más usuarios interesados en poder actuar como con mayor seguridad y mayor libertad dentro de la blockchain y dentro de este sistema. Entonces, esto hace que la comunidad cada vez sea muchísimo más grande, y pues obviamente siga creciendo la interoperabilidad de la web 3.0, ya que esto ha generado un impacto muy positivo en las comunidades en cuanto a sus capacidades y características,
y realmente nos están permitiendo desarrollar relaciones e interacciones muchísimo más complejas de lo que ya son así como de frente, por así decirlo. ¿Listo? También nos permite estar en un mundo muchísimo más abierto, con mayor exposición, ya que ustedes saben que las tecnologías rompen los límites y nos abren muchísimo las puertas. Y también pues definitivamente nos abren como las puertas a un mundo lleno de tecnología y como un mundo muchísimo más tecnológico, interoperativo, interrelacionado. Se potencializan muchísimo los usos de plataformas y las relaciones humanas. Entonces, eso era algo que les quería contar sobre la web 3.0. No quería dejar de contarlos antes de irme. Y creo que dejamos un poquitico, o sea, como que despejamos algunas dudas alrededor de lo que tiene que ver con la regulación, el marco regulatorio de las criptomonedas, por lo menos aquí en Colombia, para que lo tengan presente. Algunas cosas que de repente no sabían. Yo tampoco me las sé todas al respecto. Esto es un tema muy de abogados y muy de personas que ya lo están haciendo especializadamente, revisando todos estos temas, pero como les decía, las criptomonedas es un mundo demasiado, demasiado nuevo y la regulación con ellas hasta ahora se está experimentando y ustedes saben que en el mundo todo es prueba-error, entonces pues habrá que esperar con qué van a salir realmente. Entonces esa era la clase de hoy. Sí, es demasiado complejo, o sea, ya uno llega como a un punto en que uno dice, bueno, y obviamente seguramente van a buscar la forma en la que tengamos que pagar por una u otra cosa, pero pues hasta el momento vamos, así como les estaba contando, eso es como la información que tenía para darles el día de hoy. Eh, Entre todo esto hay un tema muy importante, exacto. Entonces, voy a anotar lo que el comentario de Joa para de pronto poder hablar un poquitico de esto el domingo. Y bueno, y analizamos un ratico en el live y estamos súper, sí, de hecho ya existen computadoras cuánticas, eh, pero bueno, eso es otro tema que es otro mundo y como que no me quiero entrar ahí porque si no aquí nos quedamos un montón de tiempo hablando, entonces eso era lo que les quería contar el día de hoy. Cualquier pregunta, cualquier cosa, ya saben, también pueden escribir en las redes sociales de Mentum Group, de mentum.group. Entonces, nada, súper, súper invitados a la clase del lunes. Ya nos queda la última semana de este mes de charlitas, entonces vamos a ver cómo terminamos, vamos a ver si de repente alguno me da una sorpresa de algo nuevo que haya aprendido, de alguna cosa que quieran saber, que quieran aprender. Bueno, también yo estoy aquí siempre presta como a darles toda la información.